¿Qué haría usted si descubriera que las inquietantes leyendas sobre una familia aislada que vivía en las remotas sierras de Zacatecas no eran solo historias contadas para asustar a los niños, sino casos documentados que las autoridades habían tratado de enterrar durante décadas? El aire se siente más pesado a medida que nos acercamos a la Hacienda El Silencio, la propiedad abandonada de la familia Mendoza, un extenso rancho ubicado en lo profundo de las montañas de la Sierra de Zacatecas, donde los límites entre el aislamiento y la depravación se difuminan en algo inimaginable. La desgastada estructura se alza como un monumento a los horrores que muchos lugareños todavía se niegan a reconocer. Las viejas vigas de madera gimen bajo el peso de secretos que abarcan 3 generaciones. Si este tipo de investigación histórica le intriga, considere suscribirse para continuar nuestro viaje a los rincones más oscuros y olvidados de México. El primer registro oficial de la familia Mendoza aparece en el archivo del estado de Zacatecas de 1903, cuando don Rodolfo Mendoza compró casi 200 hectáreas de tierras boscosas remotas usando una suma de dinero en efectivo que nadie podía justificar. Según la documentación de la Oficina de Tierras, Mendoza llegó con su esposa, doña Elena, y sus 7 hijas, todas de entre 4 y 16 años. La transacción causó poca sorpresa, ya que en esa época posterior a la Revolución Mexicana, muchas familias buscaban aislamiento y autosuficiencia lejos de la creciente industrialización y los conflictos de las ciudades. El periódico local, El Minero Ilustrado, publicó solo una breve mención de los recién llegados, señalando que el señor Mendoza expresaba un deseo de privacidad y tenía la intención de establecer una propiedad sostenible alejada de las influencias corruptoras de la sociedad moderna. El exsecretario del municipio de Betagrande, don Genaro Jiménez, cuyo abuelo tramitó la escritura original, proporcionó a nuestro equipo de investigación documentos amarillos del archivo familiar. Los documentos revelan que Mendoza pagó casi el doble del precio solicitado por el terreno con la condición de que no se le hicieran preguntas sobre su residencia u ocupación anterior. Las notas personales del secretario, nunca antes hechas públicas, indican su impresión de que el patriarca era un hombre de presencia intimidante con nociones religiosas peculiares que mantenía a sus hijas excepcionalmente tranquilas y obedientes. La documentación muestra que doña Elena Mendoza firmó su parte del papeleo con una simple X, lo que sugiere analfabetismo o quizás algo más preocupante sobre su papel dentro de la estructura familiar. Los Mendoza no perdieron tiempo en establecer su aislamiento. En cuestión de meses, habían construido una gran casa de campo de 2 pisos y varias dependencias sin contratar mano de obra local. Los registros de entrega de la Tienda General de Zacatecas muestran pedidos masivos de suministros, herramientas y materiales de construcción. Sin embargo, nadie informó haber visto a nadie más que al propio don Rodolfo recogiendo estos pedidos. El extrabajador de correos, Jacobo Durán, cuyo padre servía la ruta que incluía la Hacienda El Silencio, compartió un detalle perturbador del diario de su padre. El cartero escribió que en 3 años de entregas, nunca vio a ninguna de las mujeres o niñas a pesar de escuchar voces femeninas desde el interior de la casa. Don Rodolfo siempre lo encontraba en el borde de la propiedad y nunca le permitía acercarse a la casa principal. El cartero notó que el hombre parecía inusualmente preocupado por los documentos oficiales, suscribiéndose a varios periódicos, pero rechazando cualquier correo que requiriera firmas o registros. Pero había un detalle que preocupaba aún más al cartero. Como se indica en su registro personal de abril de 1907, hoy entregué un paquete y escuché lo que parecía una mujer llorando desde el granero. Cuando pregunté, Mendoza me explicó que se trataba de un ternero recién nacido separado de su madre, pero he escuchado suficientes partos de ganado como para saber la diferencia entre la angustia animal y la humana. Algo no está bien ahí arriba, pero sin causa ni justificación, no hay nada que hacer. El primer indicio real de que algo siniestro estaba ocurriendo llegó en el invierno de 1908, casi 5 años después de su llegada. Según los registros médicos conservados en el archivo estatal, el médico local, el doctor Ernesto Solís, fue citado a la propiedad para atender lo que se describió como un parto difícil.
Las notas detalladas del médico describen su llegada a la hacienda durante una tormenta, donde no encontró a doña Elena en labor de parto, sino a la hija mayor, Catalina, de 21 años. El diario del médico contiene esta escalofriante entrada. La joven estaba claramente en apuros, tanto físicos como emocionales. Al examinarla, determiné que no era su primer embarazo, a pesar de que no hay registros de su matrimonio en el estado. Cuando pregunté por el padre, el señor Mendoza se mostró hostil y me recordó que mi deber era con la paciente, no con las cuestiones de moralidad. Lo que más me perturbó fue la reacción de la joven cuando su padre entró en la habitación, un temblor visible que sugería terror más que el consuelo que uno podría esperar de un padre durante una prueba así. Al salir, el doctor Solís observó que otras 6 mujeres jóvenes me observaban desde las sombras del pasillo, al menos 2 de las cuales parecían estar en distintas etapas del embarazo. Cuando intentó hablar con ellas, don Rodolfo lo escoltó firmemente fuera del lugar con la advertencia de no regresar sin ser invitado. Las preocupaciones del médico aparentemente llegaron al comisario local, ya que los registros indican que el agente Guillermo Huerta realizó una investigación superficial el mes siguiente. Su informe oficial, de apenas 3 frases, afirma únicamente que encontró que la familia Mendoza era privada, pero no estaba en evidente peligro y que no se observó evidencia de criminalidad. Testimonios posteriores revelarían que Mendoza había estado haciendo contribuciones anuales sustanciales tanto al fondo de reelección del comisario como a organizaciones benéficas, creando un patrón preocupante de negligencia oficial. Lo que descubrieron a continuación cambiaría todo. Un cazador local, Jesús Mora, se topó con un cementerio rudimentario en el límite de la propiedad en el otoño de 1910. Oculto bajo una maleza crecida y marcado solo con toscas cruces de madera que no tenían nombres, solo fechas, Mora contó 11 tumbas, algunas de las cuales parecían bastante pequeñas. El comisario respondió que todo lo que los Mendoza hagan en su propia tierra es asunto suyo, especialmente cuando se trata de entierros familiares. Este hallazgo podría haber quedado como una nota al pie inquietante si no hubiera sido por la sequía de 1911, que obligó a los Mendoza a aventurarse más lejos en busca de agua. Fue durante una de estas excursiones que Isabel Mendoza, de 16 años, la hija menor, conoció a un vendedor ambulante de Biblias llamado Javier Ríos. El relato detallado de Ríos describe su encuentro con una joven dolorosamente tímida y sin conocimiento del mundo exterior, que le pidió libros, pero insistió en que nunca le mencionara su encuentro a su padre. Durante los 2 meses siguientes, él e Isabel intercambiaron cartas ocultas en una formación rocosa. La joven fue revelando gradualmente detalles horribles. El padre dice que el mundo exterior está lleno de pecado y corrupción y que Dios le ha ordenado crear un linaje puro a través de su propia sangre. Cuando cada una de mis hermanas cumplió 13 años, las llevaron a la habitación especial en el ala este, donde papá dice que deben cumplir su propósito divino. Mamá intentó pararle los pies hace años, cuando empezó con Catalina, pero papá la encerró en el sótano durante tanto tiempo que, cuando salió, nunca más volvió a hablar mal de él. Las cartas describían un hogar gobernado por una estricta doctrina religiosa inventada enteramente por don Rodolfo, centrada en su creencia de que el apocalipsis era inminente. Mencionan embarazos múltiples entre las 7 hijas, y muchos de los niños no sobrevivieron debido a lo que Isabel llamó la enfermedad que proviene de la sangre del padre al mezclarse demasiado con ella misma. Pero hubo un detalle aún más inquietante que Isabel reveló en su última carta. Papá ha comenzado a preparar a mi sobrino Rodolfo Jr. para sus deberes sagrados cuando cumpla 16 años el próximo año. Él dice que el linaje debe continuar incluso si algo me sucede. Estoy planeando escapar durante la expedición de recolección de primavera e intentaré llevar a tantos niños pequeños como pueda. Si no tiene noticias mías antes del primer día de mayo, por favor avise a las autoridades de la capital, no al comisario local a quien le han pagado por su silencio. Javier Ríos nunca recibió otra carta. La investigación resultante, encabezada por el investigador estatal licenciado Martín del Campo, se retrasó por disputas jurisdiccionales y los conflictos internos del país.
No fue hasta 1915 que se inició una investigación adecuada. Armado con las cartas y el creciente testimonio de la comunidad, Martín del Campo obtuvo una orden para inspeccionar la propiedad. Su informe oficial describe lo que su equipo descubrió a su llegada. La casa principal fue encontrada abandonada, con evidencia que sugiere una salida apresurada aproximadamente 2 semanas antes de nuestra llegada. El interior reveló una casa organizada con precisión militar. El equipo descubrió una habitación cerrada en el ala este, la habitación especial. Detrás de la puerta reforzada, encontraron lo que parecía ser un espacio ceremonial y un altar tosco que contenía un diario encuadernado en cuero. El diario, escrito por la mano de don Rodolfo, detallaba su ideología religiosa delirante y describía con detalles clínicos su programa de reproducción con sus propias hijas, incluidos cronogramas y notas inquietantes sobre qué combinaciones producían especímenes superiores. Lo más escalofriante eran sus planes para la próxima generación, donde pretendía que sus nietos continuaran el linaje con sus madres y hermanas una vez que alcanzaran la madurez. Sin embargo, el equipo de Martín del Campo descubrió algo aún más inquietante. Detrás de una pared falsa en el sótano, encontraron a doña Elena Mendoza, la esposa de don Rodolfo, encadenada a una viga de soporte y en un estado de grave desnutrición y trauma psicológico. El testimonio de doña Elena, grabado en fragmentos durante varias semanas mientras su condición se estabilizaba, reveló que don Rodolfo había comenzado su obra divina incluso antes de su llegada a Zacatecas y que la hija mayor, Catalina, ya había dado a luz a un niño antes de que compraran la propiedad. Ella solo tenía conocimiento de lo que ocurría a través de sonidos e interacciones breves cuando don Rodolfo le traía la comida. Pero nadie pudo localizar a don Rodolfo Mendoza ni a ninguna de sus hijas o nietos. Se emitió una alerta nacional, pero la familia parecía haber desaparecido por completo. El caso se mantuvo sin resolver hasta 1946. Cuando un inventario de rutina de cajas de seguridad no reclamadas en un banco de la Ciudad de México descubrió una caja alquilada por don Rodolfo Mendoza en 1914. Dentro había un mapa detallado que mostraba las ubicaciones de otras 3 propiedades compradas bajo diferentes nombres en los estados de Durango, San Luis Potosí y Jalisco, junto con documentos que establecían nuevas identidades para cada una de sus hijas y sus hijos. Lo más inquietante fue una carta dirigida a quien descubriera esto en la que don Rodolfo se jactaba de que su linaje divino continuaría sin ser detectado, extendiéndose por todo el centro de México como parte de su visión apocalíptica. En 1975 se formó un grupo de trabajo especial para investigar estas propiedades. Lo que descubrieron fue una red compleja de comunidades aisladas, cada una de ellas centrada originalmente en una de las hijas de don Rodolfo y sus hijos, a quienes se les había enseñado a continuar la práctica de la endogamia familiar. Cuando intervinieron las autoridades, el linaje Mendoza se había expandido a casi 100 individuos distribuidos en 4 estados. La doctora Laura Flores, quien formó parte del equipo médico que examinó a los descendientes, proporcionó esta evaluación en su informe. El daño físico y psicológico observado en estos individuos representa uno de los casos más graves de aislamiento genético prolongado y endogamia en la literatura médica moderna. Muchos presentan anomalías faciales características, función cognitiva reducida y una variedad de trastornos congénitos que requerirán cuidados de por vida. Tal vez lo más preocupante son los efectos psicológicos del abuso y el aislamiento multigeneracionales que han creado una población totalmente divorciada del desarrollo social y la comprensión normales. La investigación de 1975 condujo a la identificación y rescate de 73 descendientes vivos de don Rodolfo Mendoza. Los registros judiciales muestran que 39 de estos individuos necesitaron atención institucional debido a discapacidades graves, mientras que los demás se sometieron a una rehabilitación extensa. El caso de la Hacienda El Silencio se cerró oficialmente, pero el escalofriante legado de la familia Mendoza sigue siendo uno de los secretos más oscuros que las montañas de Zacatecas guardan hasta el día de hoy. Don Rodolfo Mendoza nunca fue encontrado.
El último registro confirmado de su existencia es una compra de una parcela en un ejido rural de Chiapas, fechada en 1932, cuando tenía aproximadamente 70 años. Algunos investigadores teorizaron que murió por causas naturales en algún momento de la década de 1930, mientras que otros creían que pudo haber establecido otra comunidad aislada que permaneció sin descubrir. El archivo de la Policía Judicial Federal sobre Mendoza permaneció activo hasta 1960, cuando fue cerrado oficialmente, y su estatus figuraba como presuntamente fallecido. Sin embargo, algo aún más inquietante surgió durante la rehabilitación de los descendientes de Mendoza. Varios de los individuos mayores, al ser entrevistados por separado, contaron historias similares sobre otras familias de su abuelo en lugares tan lejanos como Baja California y Oaxaca. Según sus testimonios, don Rodolfo había hablado de 17 ramas de la línea de sangre pura establecidas a lo largo de México, cada una sin saber de la existencia de la otra, pero siguiendo las mismas prácticas descritas en su doctrina religiosa. Elena Rivas, una trabajadora social que pasó 5 años con los descendientes rescatados, registró esta escalofriante declaración de una de las mujeres mayores. El abuelo nos dijo que cuando llegara el fin de los tiempos, todas las ramas de la familia se reconocerían por la marca que todos llevamos, y juntos heredaríamos la tierra limpiada. Dijo que ahora éramos cientos, todos viviendo según el camino verdadero, todos manteniendo el linaje puro como él ordenó. Los analistas policiales determinaron que la mujer probablemente repetía propaganda usada para controlar a la familia. No obstante, los investigadores realizaron indagaciones discretas en varios estados del Pacífico basándose en la información proporcionada. Según informes extensamente redactados, descubrieron 2 pequeñas comunidades en zonas rurales de Sonora y Chihuahua con patrones inusuales de trastornos genéticos y aislamiento social. Pero no pudieron vincularlos de manera concluyente con don Rodolfo debido a restricciones legales y recursos limitados. El caso de la familia Mendoza representa uno de los ejemplos más perturbadores de abuso familiar y aislamiento en la historia de México, posible gracias a una combinación de lejanía geográfica, indiferencia de la comunidad y negligencia institucional. Es posible que nunca se conozca el alcance total de las actividades de don Rodolfo, ya que muchos registros fueron sellados durante décadas para proteger la privacidad de sus víctimas y sus descendientes. La doctora Laura Flores, que continuó trabajando con sobrevivientes del caso Mendoza, ofreció esta perspectiva: lo que hace que el caso Mendoza sea especialmente horroroso no es solo el abuso en sí, sino la forma sistemática en que Rodolfo Mendoza creó toda una sociedad cerrada construida alrededor de sus delirios. Él no solo cometió crímenes. Estableció un sistema autoperpetuante diseñado para continuar su visión más allá de su propia vida, logrando crear lo que equivale a un culto multigeneracional centrado en la forma de abuso más tabú imaginable. En 1972, la Sociedad Histórica de Zacatecas intentó crear una exhibición educativa sobre el caso como una forma de examinar cómo el silencio de la comunidad permite el abuso. La exhibición fue cancelada después de que los descendientes de varios funcionarios del Estado nombrados en la investigación original amenazaran con tomar acciones legales. Cuando los investigadores intentaron acceder a los materiales después de 2015, la fecha límite para su desclasificación, descubrieron que toda la colección había sido destruida en un incendio sospechoso en el almacén en 1983. Ese descubrimiento fue solo el comienzo de un patrón sistemático para borrar el caso Mendoza del registro público. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, historiadores y periodistas que investigaron el caso informaron sobre dificultades inusuales, como archivos faltantes o advertencias directas para que abandonaran sus investigaciones. Según registros judiciales de 2010, varias familias prominentes de Zacatecas, San Luis Potosí y Durango habían trabajado activamente para suprimir información debido a conexiones previamente no reveladas con la familia extendida de don Rodolfo. Pruebas genéticas realizadas en 1995 revelaron marcadores distintivos comunes entre docenas de individuos en toda la región del Bajío.
lo que sugiere que el linaje de Mendoza se había extendido mucho más de lo que se documentó originalmente. El exanalista de la Procuraduría Ricardo Tapia ofreció esta evaluación. Mi estimación conservadora es que podría haber entre 500 y 800 descendientes vivos de Rodolfo Mendoza en México hoy en día. La gran mayoría no tendría conocimiento de su conexión. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que sectores aislados de la familia continuaran con sus prácticas hasta bien entrada la era moderna. El análisis de Tapia ganó un apoyo inquietante en 2005 cuando las autoridades en la zona rural de Jalisco descubrieron un complejo que albergaba a 37 personas que vivían en condiciones sorprendentemente similares a las documentadas en la Hacienda El Silencio. El líder de este grupo, que se hacía llamar Rodolfo Cepeda, poseía una copia manuscrita de lo que parecía ser la doctrina religiosa de Mendoza. Pruebas genéticas confirmaron posteriormente una conexión familiar con el linaje, sugiriendo que probablemente era un bisnieto del patriarca. Este caso reavivó el interés, y en 2008, el Instituto Nacional de Salud Pública estableció un registro confidencial para monitorear los trastornos genéticos inusuales asociados con el linaje. Según datos anónimos publicados en 2015, el registro había identificado a más de 300 personas con marcadores genéticos consistentes con el patrón Mendoza distribuidos en 27 estados. La doctora Rebeca Chávez, genetista, señaló que la distribución geográfica sugiere al menos 4 ramas familiares distintas que permanecieron aisladas. En 2018, un paquete anónimo llegó a las oficinas de una organización de derechos humanos que contenía lo que parecían ser diarios originales guardados por Isabel Mendoza, la hija menor, que había intentado escapar. Los diarios, confirmados como auténticos, revelaron que Isabel había huido con 3 niños pequeños, pero que su padre la había recapturado a los pocos días. En lugar de devolverlos al complejo principal, don Rodolfo la había llevado a una de sus propiedades secundarias en Puebla, donde Isabel permaneció esencialmente prisionera hasta su muerte en 1957. Los diarios brindan un relato inquietante de primera mano de los delirios evolutivos de don Rodolfo durante 4 décadas, incluida su creciente convicción de que su linaje puro desarrollaría habilidades sobrenaturales a través del mestizaje continuo. Ella documentó el nacimiento de 27 hijos y nietos durante su cautiverio. La última entrada del diario de Isabel, fechada el 3 de marzo de 1957, es escalofriante: la visión de mi padre continúa propagándose como una enfermedad por este país. Aunque siento que mi propia vida se desvanece, sé que en algún lugar sus elegidos continúan lo que él comenzó. He fallado en mi deber de detener esta abominación. Que Dios me perdone mi debilidad, y que algún día alguien encuentre estas palabras y comprenda que el mal no ha terminado, sino que solo se ha dispersado para echar raíces en otros lugares. Busquen a quienes hablan de pureza de sangre y rechazan el mundo exterior. Aún cargan con su locura. La investigación sobre la extensa familia Mendoza continúa hasta el día de hoy, aunque con poca atención pública. Sin embargo, cada pocos años, un nuevo descubrimiento sugiere que el caso está lejos de cerrarse. En 2021, una muestra rutinaria de ADN enviada a un sitio web de genealogía condujo a la identificación de una pequeña comunidad en la zona rural de Veracruz donde se encontraron marcadores genéticos compatibles con él. Patrón Mendoza en una concentración preocupante. El doctor Jaime Herrera, que ha estudiado el caso Mendoza y sus consecuencias durante más de 15 años, ofrece esta esclarecedora evaluación. Lo que hace que este caso sea singularmente perturbador es su longevidad y alcance. Don Rodolfo Mendoza creó algo que trascendió su propia vida, un sistema que se autoperpetúa basado en el aislamiento, el adoctrinamiento y un marco religioso retorcido. El verdadero horror no es solo lo que ocurrió en esa hacienda de Zacatecas, sino la posibilidad de que los ecos de su influencia sigan impactando vidas hoy en día de maneras que aún no hemos descubierto por completo. Mientras nuestro equipo de investigación preparaba el equipaje para abandonar el sitio cubierto de maleza, una residente local, doña Lupe Juárez, se acercó a nosotros con una desgastada bolsa de cuero.
Dentro había una fotografía descolorida que mostraba a don Rodolfo rodeado por 7 mujeres jóvenes con expresiones vacías. Mi abuela fue la partera que asistió antes de que el doctor Solís interviniera. Guardó esto como evidencia por si alguien preguntaba, pero nadie lo hizo en tantos años que la gente dejó de hablar de ello, explicó Juárez. Señaló una cresta boscosa visible desde donde estábamos. Todavía hay gente en esas colinas que no baja excepto para comprar provisiones, quizás una vez al año. Nadie pregunta de dónde vienen. Así es como siempre ha sido por aquí. Cuando le preguntamos si creía que alguno de ellos podría estar relacionado con el linaje Mendoza, miró nerviosamente el bosque circundante. No podría decirlo con certeza, pero a veces, cuando el viento sopla justo entre esos árboles, casi se pueden oír sonidos que podrían ser cantos, podrían ser llantos. Hay cosas que es mejor dejar en paz, especialmente cuando han tenido tantos años para echar raíces. El doctor Herrera capturó la última reflexión mientras se alejaban de Zacatecas. Lo verdaderamente aterrador de la historia de los Mendoza no es solo lo malo que ocurrió, sino la facilidad con la que sucedió. Como un hombre con delirios peligrosos pudo crear un sistema cerrado de abuso que potencialmente continúa resonando en la sociedad mexicana un siglo después. Nos obliga a cuestionar que otros Rodolfos Mendoza podrían existir en rincones aislados de nuestro país, incluso hoy, operando fuera del alcance de la supervisión. Y plantea la incómoda pregunta de cuántas personas tienen que sufrir antes de que sus llantos se vuelvan imposibles de ignorar. Hemos desenterrado un secreto que ha permanecido enterrado en las sierras por más de un siglo. Pero la historia de la familia Mendoza es una advertencia. El silencio permite que la maldad eche raíces. Si quieres que sigamos arrojando luz sobre las esquinas más oscuras de nuestra historia y que revelemos los expedientes que la autoridad quiso olvidar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Solo con tu apoyo podremos continuar esta investigación. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad de México. Dios los bendiga.